En algún punto silencioso de la vida moderna, cuando el ruido del mundo se vuelve constante y la atención se fragmenta en mil direcciones, surge una inquietud profunda que no siempre sabe nombrarse. La sensación de estar ocupado pero no avanzar, de moverse sin gobernarse, de desear una vida con sentido mientras se vive atrapado en impulsos, distracciones y concesiones invisibles. Esa lucha es universal y atemporal, y no pertenece solo a una generación ni a una cultura, es la misma batalla que enfrentaron emperadores romanos, atletas olímpicos, monjes, artistas, líderes y ciudadanos anónimos a lo largo de la historia, la batalla por el dominio de uno mismo. En ese terreno se levanta con fuerza la disciplina es el destino de Ryan Holiday, no como un manual de productividad ni como una colección de hábitos eficientes, sino como una obra filosófica que recuerda una verdad incómoda y poderosa: el destino no es un accidente ni una herencia, es una consecuencia. En una era que glorifica la motivación pasajera, la gratificación inmediata y la expresión sin límites, este libro llega como una voz firme y serena que invita a mirar hacia adentro, a aceptar que la libertad auténtica no nace de hacer todo lo que se desea, sino de ser capaz de gobernar los propios deseos. Holiday se apoya en la tradición estoica, pero su mensaje no es antiguo ni abstracto, es profundamente actual, casi urgente, porque el mundo contemporáneo ha perfeccionado el arte de debilitarnos sin que lo notemos, erosionando la atención, la paciencia y el carácter. La disciplina, tal como se presenta aquí, no es castigo ni rigidez, sino una forma de amor exigente hacia uno mismo. Una arquitectura interna que permite sostener una vida con propósito cuando las emociones fluctúan y las circunstancias presionan. El libro importa ahora porque el costo de la indisciplina ya no es solo personal, sino colectivo: líderes sin autocontrol, sociedades impulsivas, decisiones tomadas desde la reacción y no desde la reflexión. Frente a ese panorama, esta obra propone volver a lo esencial, a las preguntas que realmente moldean una existencia: ¿quién dirige esta vida, los impulsos momentáneos o los principios elegidos? ¿El placer inmediato o la visión a largo plazo? A lo largo de sus páginas, Holiday recuerda que los grandes destinos no fueron forjados por talentos excepcionales, sino por hábitos sostenidos, no por inspiración constante, sino por coherencia diaria. La disciplina aparece como el hilo invisible que conecta el cuerpo con la mente, la intención con la acción, el carácter con el resultado final. Esta introducción no abre una historia cómoda ni indulgente, sino una invitación desafiante y profundamente humana: aceptar que la grandeza, en cualquiera de sus formas, ética, profesional, financiera o espiritual, exige renuncia, paciencia y esfuerzo consciente. En un mundo que promete atajos, esta obra insiste en el camino largo, en una cultura que celebra la espontaneidad, defiende la preparación, y en una época que confunde libertad con ausencia de límites, recuerda que solo quien se gobierna a sí mismo puede aspirar a gobernar su destino. El dominio de uno mismo aparece en la disciplina es el destino como la piedra angular sobre la cual se construye cualquier destino que merezca ese nombre, no como una idea abstracta sino como una práctica diaria, silenciosa y exigente que separa a quienes viven reaccionando de quienes viven eligiendo, porque para Ryan Holiday la vida no se decide en los grandes momentos épicos sino en los pequeños actos repetidos cuando nadie observa. A lo largo de la historia, recuerda el libro, los individuos que lograron influir en su tiempo no fueron necesariamente los más brillantes ni los más afortunados, sino los que supieron gobernar sus impulsos antes de intentar gobernar el mundo: emperadores que resistieron la tentación del exceso, generales que dominaron el miedo, filósofos que eligieron la templanza en medio del caos. Todos ellos entendieron que sin autocontrol el talento se convierte en una amenaza y el poder en una ruina.
El dominio personal no se presenta aquí como una forma de represión, sino como una liberación profunda, la capacidad de decir no cuando todo invita a decir sí, de mantenerse firme cuando la emoción exige rendición, de posponer el placer para proteger el propósito. En un entorno moderno diseñado para estimular constantemente el deseo y debilitar la voluntad, esta idea adquiere una relevancia casi subversiva, porque implica recuperar la soberanía sobre la atención, el cuerpo y la mente, tres territorios que hoy se encuentran en disputa permanente. Holiday insiste en que quien no controla su tiempo termina siendo controlado por él, y quien no regula sus impulsos termina pagando un precio que siempre supera el beneficio momentáneo. No se trata de moralismo, sino de causa y efecto, de comprender que cada concesión invisible va moldeando un carácter que luego dicta decisiones visibles. El dominio de uno mismo exige una honestidad incómoda, la valentía de reconocer las propias debilidades sin justificarlas, de aceptar que el enemigo más persistente no es externo sino interno, y que ninguna circunstancia, por injusta que parezca, tiene el poder de obligar a una reacción indigna si existe preparación interior. Desde la perspectiva estoica que impregna la obra, la autodisciplina no depende del estado de ánimo ni de la inspiración, porque ambos son volátiles, depende de sistemas, rutinas y compromisos asumidos con antelación, cuando la mente está clara y no secuestrada por la emoción del momento. El cuerpo ocupa un lugar central en esta lección, no como objeto estético sino como instrumento moral, porque quien no puede dominar sus hábitos físicos difícilmente dominará sus hábitos mentales, el cansancio excesivo, la indulgencia constante y la negligencia corporal erosionan la voluntad de manera gradual pero implacable. Sin embargo, el mensaje va más allá del esfuerzo físico, se trata de entrenar la capacidad de resistir, de permanecer, de no huir cuando el proceso se vuelve monótono o incómodo, porque es ahí donde la mayoría abandona y donde unos pocos se diferencian. Holiday muestra que el dominio personal no se manifiesta en gestos dramáticos, sino en elecciones aparentemente pequeñas, levantarse cuando sería más fácil quedarse, escuchar cuando el ego exige hablar, actuar conforme a principios incluso cuando nadie está observando. En este sentido, la disciplina se convierte en una forma de identidad, no en una técnica, porque cada acto de autocontrol refuerza una narrativa interna poderosa, la de alguien que se respeta lo suficiente como para no traicionarse por conveniencia. El destino, bajo esta luz, deja de ser una fuerza misteriosa para convertirse en una acumulación de decisiones coherentes, y el futuro ya no se percibe como una promesa lejana sino como una consecuencia predecible. La lección es tan clara como exigente, nadie llega a hacer algo valioso por accidente, y nadie mantiene una vida significativa sin una estructura interna que la sostenga cuando las emociones fallan. En un mundo que confunde autenticidad con impulsividad y libertad con ausencia de límites, esta visión propone una redefinición radical: ser dueño de uno mismo es la forma más alta de libertad posible. Y todo destino que aspire a la grandeza, sea ética, profesional, financiera o espiritual, comienza con esa victoria silenciosa que ocurre en el interior, una victoria que no se celebra públicamente pero que decide, día tras día, el rumbo completo de una vida. En la disciplina es el destino, el cuerpo deja de ser un mero vehículo pasivo o un objeto estético para convertirse en una herramienta activa de la mente y del carácter, un terreno donde se entrena la voluntad antes de ponerla a prueba en las decisiones más complejas de la vida, porque Ryan Holiday plantea una verdad incómoda que la modernidad prefiere ignorar: no existe una mente fuerte en un cuerpo abandonado. A lo largo de la historia, los ejemplos que atraviesan el libro muestran que quienes aspiraron a la excelencia, filósofos, líderes, soldados, artistas, comprendieron que el autocontrol comienza en lo físico,
no por vanidad sino por responsabilidad, ya que el cuerpo es el primer espacio donde se manifiesta la disciplina y también el primero donde se revela su ausencia. El entrenamiento físico, el cuidado del descanso, la alimentación consciente y la resistencia al confort excesivo no son presentados como rituales de rendimiento superficial, sino como prácticas de carácter, ejercicios diarios de obediencia a una decisión previa, incluso cuando el deseo inmediato empuja en dirección contraria. Holiday recuerda que el cuerpo indisciplinado se convierte rápidamente en una fuente constante de distracción, dolor y dependencia, erosionando la claridad mental y debilitando la capacidad de sostener compromisos a largo plazo. El cansancio crónico, la indulgencia constante y la negligencia física no solo afectan la salud, sino que generan una mentalidad reactiva, impaciente y vulnerable al impulso. Por el contrario, un cuerpo entrenado enseña a la mente lecciones que ningún libro puede transmitir del todo, la diferencia entre incomodidad y daño real, el valor de la constancia sobre la intensidad, la humildad de aceptar límites y la paciencia de ampliarlos con el tiempo. Cada repetición, cada esfuerzo sostenido, cada mañana en la que se elige el movimiento sobre la inercia se convierte en un mensaje interno claro y poderoso. La persona que gobierna este cuerpo puede gobernar también sus pensamientos. Desde la óptica estoica que Holiday recupera, el cuerpo no debe ser idolatrado ni despreciado, sino utilizado con sabiduría, porque es el instrumento a través del cual se ejecutan las virtudes. Sin energía, resistencia y presencia física, incluso las mejores intenciones se diluyen. El libro subraya que la disciplina corporal no busca la perfección ni el control obsesivo, sino la preparación, esa capacidad de responder con estabilidad cuando el entorno exige esfuerzo, presión o sacrificio. En una cultura que promete bienestar sin incomodidad y resultados sin proceso, esta lección resulta profundamente contracultural, ya que recuerda que el confort constante debilita y que la fortaleza siempre tiene un costo inicial. Holiday muestra cómo el cuerpo disciplinado actúa como un ancla en momentos de caos emocional, ofreciendo una estructura tangible cuando la mente se dispersa. El entrenamiento regular, la rutina física y el respeto por los ritmos biológicos se convierten en puntos de referencia estables que reducen la ansiedad y aumentan la claridad. No se trata de heroicidad ni de castigo, sino de coherencia. Cuidar el cuerpo es una forma práctica de honrar los objetivos más elevados, porque una mente fatigada por un cuerpo descuidado termina justificando decisiones mediocres. El cuerpo también enseña humildad, recuerda los límites, obliga a escuchar señales y a respetar procesos, cualidades esenciales para cualquier persona que aspire a liderar, crear o construir algo duradero. Holiday insiste en que la autodisciplina física no es una solución rápida ni un accesorio opcional del desarrollo personal, sino una base silenciosa que sostiene todo lo demás. Cuando el cuerpo está alineado con la mente, la voluntad se vuelve más confiable, la atención más estable y la resistencia al impulso más efectiva. En última instancia, esta lección redefine el entrenamiento como una forma de educación interna. Cada acto de cuidado y esfuerzo físico es una inversión directa en claridad mental, fortaleza emocional y coherencia moral, porque quien aprende a dominar su cuerpo aprende, al mismo tiempo, a obedecer a una versión más elevada de sí mismo. Y esa obediencia voluntaria se convierte en una de las herramientas más poderosas para construir un destino consciente y sostenible en el tiempo. En la disciplina es el destino, la mente aparece como el campo de batalla más decisivo y al mismo tiempo más descuidado, porque Ryan Holiday insiste en que no son los acontecimientos los que determinan una vida, sino la forma en que la mente responde a ellos, y en una era saturada de estímulos, opiniones y urgencias artificiales, la capacidad de resistir se vuelve más valiosa que la capacidad de reaccionar rápidamente.
La mente entrenada no es la que siempre tiene razón ni la que nunca siente emoción, sino la que ha aprendido a crear un espacio consciente entre el impulso y la acción, un espacio donde habitan el juicio, la perspectiva y el carácter. Holiday retoma la tradición estoica para recordar que la reacción automática es una forma de esclavitud moderna. Quien reacciona sin pensar cede su poder a factores externos, a palabras ajenas, a provocaciones triviales y a emociones transitorias que no merecen gobernar decisiones duraderas. La disciplina mental comienza con la observación honesta de los propios pensamientos, con la capacidad de reconocer cuando la mente está buscando justificaciones para el ego, refugio en la queja o alivio inmediato en la distracción. No se trata de eliminar pensamientos negativos, sino de no obedecerlos ciegamente, de comprender que no todo lo que surge en la mente merece convertirse en acción. Holiday muestra que los grandes líderes, pensadores y constructores de la historia compartían una cualidad común, una calma entrenada, una estabilidad interior que les permitía actuar desde principios incluso bajo presión extrema. Esa calma no era innata ni producto de una personalidad especial, sino el resultado de prácticas constantes de reflexión, autocontrol y preparación mental. La mente indisciplinada, por el contrario, vive atrapada en ciclos de reacción, responde con ira ante la crítica, con miedo ante la incertidumbre, con envidia ante el éxito ajeno y con desesperación ante la demora, creando una vida gobernada por estímulos externos y no por una dirección interna clara. Holiday enfatiza que entrenar la mente implica aprender a tolerar el malestar psicológico sin buscar anestesia inmediata, porque muchas decisiones equivocadas nacen del deseo urgente de escapar de una emoción incómoda. La paciencia, en este contexto, no es pasividad, sino resistencia consciente, la capacidad de permanecer presente sin actuar impulsivamente. La mente entrenada aprende a cuestionar narrativas automáticas, a distinguir entre hechos y opiniones, entre lo que está bajo control y lo que no lo está, recuperando así una libertad interna que no depende de las circunstancias. En un mundo que premia la opinión rápida y la respuesta instantánea, esta lección propone un ritmo diferente, más lento y deliberado, donde pensar se convierte en un acto de valentía. Holiday subraya que la claridad mental no surge del exceso de información, sino de la reducción consciente, de la selección cuidadosa de aquello a lo que se presta atención, porque la atención es el recurso más valioso y más explotado de la vida moderna. Entrenar la mente implica protegerla de la saturación constante, establecer límites, cultivar el silencio y la reflexión como herramientas activas de fortaleza. La disciplina mental también exige humildad intelectual, la disposición a admitir errores, a revisar creencias y a aprender sin defensividad, cualidades que fortalecen el juicio a largo plazo. Holiday muestra cómo la falta de autocontrol mental conduce a decisiones reactivas que pueden destruir años de esfuerzo en segundos, mientras que una sola pausa consciente puede salvar una reputación, una relación o una carrera entera. La mente entrenada no busca controlar el mundo externo, sino gobernar la respuesta interna, entendiendo que ese es el único dominio real y sostenible. Esta lección revela que la verdadera fortaleza no se manifiesta en la intensidad emocional, sino en la coherencia, no en la rapidez de la respuesta, sino en la calidad de la elección. Al final, la disciplina mental se convierte en una forma de respeto por el futuro, una inversión silenciosa que permite actuar con integridad incluso cuando nadie observa y cuando las emociones empujan en sentido contrario. Resistir no significa endurecerse ni volverse insensible, sino elegir conscientemente la respuesta que esté alineada con los valores y no con el impulso momentáneo.
En esa capacidad de resistencia tranquila se define el carácter, y en ese carácter, como recuerda Halliday a lo largo de la obra, se encuentra el verdadero arquitecto del destino, porque una mente que ha aprendido a no reaccionar automáticamente se convierte en una fuerza estable capaz de atravesar el caos sin perder dirección, dignidad ni propósito. En la disciplina es el destino, el tiempo emerge como la fuerza más imparcial y reveladora de todas, el juez silencioso que no escucha excusas ni se impresiona por intenciones, porque para Ryan Holiday la disciplina solo puede evaluarse a largo plazo, allí donde los hábitos se acumulan y las decisiones repetidas dejan huellas visibles en el carácter, la salud, la reputación y el legado. El tiempo no castiga de inmediato ni recompensa de forma espectacular, pero registra todo con una precisión implacable, y es precisamente esa demora la que engaña a tantos, haciéndoles creer que las pequeñas concesiones no importan o que los esfuerzos constantes son innecesarios. Holiday recuerda que la indisciplina rara vez destruye una vida de un día para otro, lo hace lentamente, a través de compromisos menores, aplazamientos razonables y excepciones justificadas que, con el paso de los años, se convierten en una forma de ser. Del mismo modo, la disciplina no suele ofrecer gratificación inmediata y por eso exige fe en un principio simple pero difícil de aceptar. Lo que se hace hoy, aunque parezca insignificante, será amplificado por el tiempo. Esta lección coloca al tiempo como el gran aliado de quienes perseveran y el mayor enemigo de quienes buscan atajos, porque mientras la emoción se disipa y la motivación fluctúa, el tiempo sigue avanzando, acumulando resultados sin detenerse a explicar por qué. Halliday subraya que muchas personas no fracasan por falta de talento o inteligencia, sino por una mala relación con el tiempo, subestiman el poder de la constancia y sobreestiman el impacto de los esfuerzos esporádicos. La disciplina, entendida correctamente, es una estrategia a largo plazo, una forma de vivir que acepta la lentitud como parte del proceso y la repetición como una virtud, no como una condena. El tiempo también expone la diferencia entre apariencia y sustancia, entre quienes construyen una imagen y quienes construyen una base, porque solo lo segundo resiste el paso de los años. En una cultura obsesionada con resultados rápidos y validación instantánea, esta perspectiva resulta incómoda pero liberadora, ya que devuelve la atención al presente controlable en lugar de al futuro idealizado. Halliday muestra que la paciencia no es simplemente esperar, sino trabajar de forma disciplinada mientras se espera, confiando en que el tiempo hará su parte si se le entrega algo sólido con lo que trabajar. El tiempo revela quién estaba comprometido de verdad y quién solo estaba motivado temporalmente, quién eligió principios y quién eligió conveniencia. También enseña humildad, porque recuerda que nadie está exento del desgaste ni del declive si abandona la disciplina, sin importar los logros pasados. Una vida bien vivida, según esta visión, no es una serie de picos espectaculares seguidos de caídas profundas, sino una línea relativamente estable de decisiones coherentes que, vistas en conjunto, forman algo extraordinario. Halliday insiste en que respetar el tiempo implica estructurar la vida de manera que las decisiones correctas sean más fáciles de repetir, eliminando fricciones innecesarias y tentaciones previsibles, porque la fuerza de voluntad por sí sola no puede competir indefinidamente con el paso de los días. El tiempo también es el espacio donde se prueba la sinceridad del compromiso personal, porque cualquiera puede ser disciplinado por una semana o un mes, pero pocos lo son durante años, cuando ya no hay novedad ni reconocimiento externo. En ese sentido, el tiempo desnuda las verdaderas prioridades, mostrando con claridad que fue realmente importante y que solo fue declarado como tal. Halliday recuerda que incluso los errores pueden convertirse en aliados si se corrigen pronto,
pero se vuelven devastadores cuando se ignoran durante demasiado tiempo, porque el interés compuesto funciona tanto para el crecimiento como para la decadencia. La disciplina reconoce esta realidad y actúa con urgencia tranquila, sin dramatismo, pero sin demora innecesaria. Vivir con esta conciencia transforma la relación con el esfuerzo, porque deja de verse como un sacrificio temporal y se entiende como una inversión continua. Al final, el tiempo no pregunta qué se quiso hacer ni qué se sintió en determinado momento, solo muestra lo que se hizo repetidamente. Esta lección revela que el destino no es otra cosa que el veredicto del tiempo sobre las decisiones cotidianas y que la disciplina es la única defensa confiable frente a su juicio, porque solo ella tiene la capacidad de producir resultados que no se desmoronan con los años, sino que se fortalecen, se refinan y adquieren sentido precisamente gracias a la paciencia, la constancia y el respeto profundo por ese juez silencioso que nunca deja de observar. En La disciplina es el destino, Ryan Holiday dirige la atención hacia un territorio que rara vez recibe reconocimiento pero donde se decide casi todo, lo invisible y lo cotidiano. Ese espacio silencioso donde el carácter se forja sin aplausos, sin testigos y sin narrativas heroicas, porque la verdadera disciplina no se demuestra en momentos extraordinarios, sino en la forma en que se vive cuando nadie está mirando. Holiday insiste en que el carácter no es una cualidad abstracta ni una declaración de intenciones, sino el resultado acumulado de miles de elecciones pequeñas hechas con coherencia, especialmente cuando sería fácil relajarse, justificar una excepción o ceder a la comodidad. En una cultura obsesionada con la visibilidad, la imagen y el reconocimiento externo, esta lección devuelve el foco a la integridad interna, a la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace en los momentos más ordinarios del día. El libro recuerda que las personas verdaderamente confiables no se construyen a través de gestos grandilocuentes, sino mediante hábitos discretos, cumplir lo prometido, llegar a tiempo, prepararse sin que nadie lo exija, actuar con rectitud incluso cuando la falta de consecuencias inmediatas invita a lo contrario. Holiday muestra que el carácter se erosiona de la misma manera que se construye, no con grandes traiciones, sino con pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que van debilitando la identidad hasta que la incoherencia se vuelve norma. Lo cotidiano es el laboratorio moral donde se prueba la autenticidad de los valores, porque cualquiera puede defender principios en teoría, pero pocos los sostienen en la práctica diaria, cuando el cansancio, el aburrimiento o la tentación aparecen. Desde la perspectiva estoica que atraviesa la obra, el verdadero poder reside en la autogobernanza constante, en la capacidad de mantener estándares personales sin necesidad de supervisión externa. Holiday subraya que las decisiones invisibles tienen consecuencias visibles a largo plazo, porque moldean la forma en que una persona responde bajo presión, cuando ya no hay tiempo para pensar ni para fingir. El carácter forjado en lo cotidiano se manifiesta como estabilidad emocional, confiabilidad profesional y coherencia ética, cualidades que no se improvisan en situaciones críticas. En este sentido, la disciplina actúa como una práctica de identidad. Cada vez que se elige lo correcto en lo pequeño, se refuerza una narrativa interna poderosa, la de alguien que se respeta y se gobierna a sí mismo. El libro también señala que la falta de disciplina cotidiana suele esconderse detrás de excusas sofisticadas, racionalizaciones inteligentes y comparaciones convenientes, mecanismos que alivian la incomodidad momentánea pero socavan la credibilidad personal. Holiday recuerda que nadie se vuelve extraordinario por accidente y que el talento sin carácter termina siendo frágil, inconsistente y, en muchos casos, autodestructivo. La disciplina diaria, aunque monótona, crea una base sólida que permite soportar el éxito sin corromperse y el fracaso sin derrumbarse.
En una época que glorifica el talento natural y la autenticidad espontánea, esta lección propone una definición más profunda de autenticidad: ser la misma persona en privado que en público. Actuar con la misma ética cuando hay consecuencias visibles y cuando no las hay. El carácter, bajo esta luz, se convierte en una forma de disciplina emocional, una resistencia tranquila frente a la tentación de elegir lo fácil en lugar de lo correcto. Holiday muestra que las grandes caídas suelen comenzar con descuidos pequeños, mientras que las grandes trayectorias se construyen sobre rutinas aparentemente insignificantes sostenidas durante años. Lo cotidiano no es un obstáculo para la grandeza, sino su materia prima, y lo invisible no es irrelevante, sino determinante. Al final, esta lección revela que la vida no se define por los momentos que se cuentan, sino por los que no se ven, y que el carácter auténtico es aquel que permanece intacto cuando desaparecen la presión social, el reconocimiento y la vigilancia. En ese silencio diario, donde se elige una y otra vez actuar con disciplina, se moldea el tipo de persona que inevitablemente atraerá ciertos resultados y rechazará otros, porque el destino, como sugiere Holiday, no responde a las aspiraciones declaradas, sino al carácter real que se practica cada día en lo invisible y en lo cotidiano. En la disciplina es el destino, la renuncia voluntaria se presenta como una de las expresiones más incomprendidas y, al mismo tiempo, más poderosas de la disciplina, porque Ryan Holiday plantea que la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en la acumulación, sino en la capacidad consciente de prescindir, de decir no cuando todo invita a decir sí, y de elegir menos para proteger lo esencial. En una cultura que mide el éxito por la cantidad, más dinero, más estatus, más estímulos, más opciones, esta idea resulta profundamente contracultural, casi provocadora, ya que propone que el poder real no está en poseerlo todo, sino en no necesitarlo todo. Holiday recurre a ejemplos históricos y filosóficos para mostrar que quienes alcanzaron una influencia duradera entendieron el valor estratégico de la moderación, no como privación impuesta, sino como renuncia elegida, una decisión activa que fortalece la autonomía interior. La renuncia voluntaria no es debilidad ni falta de ambición, es claridad, la capacidad de distinguir entre lo que alimenta el propósito y lo que solo satisface el ego momentáneamente. Al aprender a prescindir de excesos, distracciones y tentaciones previsibles, la mente se vuelve más ligera, el juicio más nítido y la energía más direccionada. Holiday insiste en que cada sí necesario es, en realidad, un no oculto a algo más importante, y que la disciplina consiste en proteger aquello que importa incluso cuando no hay presión externa para hacerlo. Esta renuncia silenciosa se practica en decisiones aparentemente pequeñas: limitar el consumo, resistir la validación constante, rechazar oportunidades que no están alineadas con los valores, aceptar incomodidad a corto plazo para preservar coherencia a largo plazo. El libro muestra que quienes no entrenan esta capacidad terminan atrapados en compromisos que no eligieron conscientemente, cargando con responsabilidades, hábitos y dependencias que diluyen su libertad real. La renuncia voluntaria actúa como un filtro, reduciendo el ruido y creando espacio para lo significativo, porque solo en la ausencia de exceso puede emerger la profundidad. Holiday subraya que la autodisciplina no busca una vida austera por castigo, sino una vida enfocada por respeto, donde cada elemento tenga un propósito claro. En este sentido, renunciar no es perder, sino ganar control, y ese control se traduce en una sensación de dignidad interna difícil de describir pero imposible de ignorar. El poder de la renuncia también se manifiesta en la capacidad de no reaccionar ante provocaciones innecesarias, de no competir en batallas triviales, de no responder a cada estímulo que reclama atención,
preservando así la energía emocional y mental para desafíos que realmente importan. Holiday muestra que muchas personas confunden intensidad con importancia y terminan agotadas por perseguir todo lo que parece urgente sin detenerse a preguntar si es valioso. La renuncia voluntaria devuelve esa pregunta al centro de la vida cotidiana. También enseña humildad, porque implica aceptar límites, reconocer que no todo es para uno y que no toda oportunidad merece ser aprovechada. En un mundo que equipara renuncia con fracaso, esta lección redefine el concepto: fracasar no es decir no, fracasar es perderse a uno mismo por no saber hacerlo. La disciplina de renunciar fortalece el carácter porque entrena la voluntad en ausencia de recompensa inmediata, creando una identidad que no depende del aplauso ni de la acumulación externa. Holiday recuerda que quienes dominan esta habilidad suelen parecer tranquilos, incluso desapegados, pero esa calma es el resultado de una elección consciente de simplicidad, no de indiferencia. Al final, la renuncia voluntaria emerge como un poder silencioso porque no necesita ser anunciado ni validado, actúa en segundo plano, ordenando la vida, reduciendo el conflicto interno y alineando acciones con valores profundos. Esta lección revela que la verdadera abundancia no proviene de tener más, sino de necesitar menos, y que la disciplina, cuando se expresa como renuncia consciente, se convierte en una de las formas más puras de libertad. Una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la capacidad interna de elegir con claridad, firmeza y respeto por el propio destino. En La disciplina es el destino, Ryan Holiday culmina su argumento redefiniendo por completo la disciplina, despojándola de la imagen de castigo, rigidez o negación que la cultura contemporánea le ha impuesto, para revelarla como lo que realmente es, una de las formas más altas y duraderas de libertad humana. La disciplina, entendida desde esta perspectiva, no limita la vida, la expande, no encierra, libera, no empobrece la experiencia, la hace más profunda y sostenible. Holiday sostiene que la mayor ilusión moderna consiste en creer que la ausencia de límites equivale a libertad, cuando en realidad suele conducir a una dependencia constante de impulsos, estados de ánimo y estímulos externos que terminan gobernando la vida con mano invisible. La verdadera falta de libertad no proviene de la estructura, sino del desorden, no nace de la autodisciplina, sino de la incapacidad de sostener una decisión frente a la tentación. La disciplina aparece entonces como un acto de emancipación interna, una forma de romper con la tiranía del deseo inmediato, del miedo al esfuerzo y de la necesidad constante de validación. Holiday demuestra que las personas más libres no son aquellas que pueden hacerlo todo, sino aquellas que han elegido conscientemente que no hacer, porque esa claridad les permite moverse con intención y no por inercia. La disciplina libera tiempo, libera energía mental, libera atención, libera identidad, porque reduce el caos interno que consume recursos invisibles todos los días. Un horario disciplinado no encarcela, crea espacio. Una rutina sólida no ahoga la creatividad, la protege. Unos límites claros no reducen la espontaneidad, la hacen más significativa. En este sentido, la disciplina actúa como una infraestructura invisible que sostiene la vida cuando la motivación falla, cuando el entorno se vuelve adverso o cuando las emociones nublan el juicio. Holiday insiste en que nadie es libre si no puede confiar en sí mismo, y la confianza personal solo surge cuando existe coherencia entre lo que se decide y lo que se hace, incluso cuando nadie observa. La disciplina permite esa coherencia, convirtiendo la intención en acción repetida y, con el tiempo, en identidad. El libro subraya que el autocontrol no es una renuncia permanente al placer, sino una negociación inteligente con el futuro,
Una forma de elegir satisfacciones más profundas y duraderas por encima de gratificaciones efímeras que dejan vacío. En una sociedad que promete felicidad instantánea y evita cualquier forma de incomodidad, esta visión resulta exigente pero liberadora, porque devuelve la dignidad al esfuerzo y el sentido al sacrificio voluntario. Holiday recuerda que la disciplina no elimina el deseo, lo ordena, no elimina la emoción, la encausa, no elimina la ambición, la vuelve sostenible. La libertad que emerge de la disciplina no es ruidosa ni espectacular, pero es estable, porque no depende de circunstancias externas ni de estados emocionales pasajeros. Es la libertad de actuar conforme a valores, de mantener la palabra dada, de resistir presiones innecesarias y de sostener una dirección clara incluso cuando el camino se vuelve incómodo. La disciplina también libera del arrepentimiento futuro, esa carga silenciosa que surge cuando se sabe que se pudo haber actuado mejor pero no se hizo, porque cada acto disciplinado es una forma de respeto hacia el propio potencial. Holiday muestra que muchas personas temen a la disciplina porque la asocian con pérdida, sin darse cuenta de todo lo que ya han perdido por no practicarla: tiempo, salud, oportunidades, paz mental. La disciplina, lejos de ser un castigo autoimpuesto, se convierte en un pacto consciente con la mejor versión posible de uno mismo, una forma de alinearse con el largo plazo en lugar de traicionarlo por comodidad momentánea. Esta lección redefine el concepto de libertad como la capacidad de elegir correctamente de manera consistente, no como la posibilidad de elegir cualquier cosa en cualquier momento. Al final, Holiday plantea que la disciplina no es el precio que se paga por una vida significativa, sino el medio por el cual esa vida se vuelve posible. Es la fuerza silenciosa que permite construir, sostener y disfrutar lo que de otro modo se perdería en el desorden. Vista así, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en un privilegio, el privilegio de gobernarse a uno mismo, de vivir con intención y de avanzar hacia un destino elegido conscientemente, no empujado por el impulso, el azar o la presión del mundo exterior. Al llegar al final de este recorrido, la disciplina es el destino revela su verdad central con una claridad serena y contundente. El destino no es una promesa abstracta ni una fuerza externa caprichosa, sino la forma visible de una vida gobernada desde dentro. Todo lo explorado, el dominio de uno mismo, el cuerpo como aliado de la mente, la resistencia mental frente al impulso, el juicio paciente del tiempo, el carácter forjado en lo cotidiano, la renuncia voluntaria y la disciplina entendida como libertad, converge en una misma idea esencial: cada ser humano está, le guste o no, construyendo su destino a través de decisiones pequeñas, repetidas y aparentemente insignificantes. Ryan Holiday no ofrece una narrativa de transformación instantánea ni una épica de éxito fácil, ofrece algo más honesto y más exigente: la invitación a asumir responsabilidad sobre lo único que realmente puede controlarse. La disciplina aparece como el hilo invisible que atraviesa toda vida significativa, sosteniéndola cuando la motivación desaparece, cuando el entorno se vuelve hostil o cuando el reconocimiento externo no llega. Volviendo al punto de partida, a esa inquietud silenciosa de sentirse ocupado pero no dirigido, este libro propone una salida clara: recuperar la soberanía personal. No se trata de vivir una existencia rígida ni de negar el placer, sino de elegir conscientemente que merece energía, tiempo y atención. La transformación que se sugiere no es espectacular ni inmediata, pero es profunda, porque redefine la relación con el esfuerzo, el deseo y la identidad. A lo largo del tiempo, la disciplina deja de sentirse como una carga y se convierte en una fuente de estabilidad, una forma de respeto hacia uno mismo y hacia el futuro.
Howlett recuerda que nadie llega al final de su vida deseando haber sido más indulgente con sus impulsos, pero muchos lamentan no haber sido más fieles a sus principios. La disciplina, en este sentido, no es una restricción, sino una forma de amor exigente, una estructura interna que permite atravesar el caos sin perder dirección ni dignidad. Esta conclusión no pretende cerrar una historia, sino abrir una práctica, porque la disciplina no se entiende plenamente en la reflexión, sino en la acción repetida. Cada día ofrece una nueva oportunidad de elegir con intención, de resistir lo innecesario y de invertir en lo que realmente importa. La pregunta final no es si la disciplina es difícil, porque lo es, sino si la alternativa es aceptable. ¿Qué tipo de vida emerge cuando nadie gobierna los impulsos, cuando el cuerpo se abandona, cuando la mente reacciona sin filtro y cuando el tiempo avanza sin dirección clara? Frente a esa imagen, la disciplina aparece no como un ideal inalcanzable, sino como un camino posible, humano y profundamente liberador. El destino, como sugiere esta obra, no se encuentra al final del camino, se construye paso a paso, elección tras elección, en silencio y con constancia. Y la pregunta que queda flotando, atemporal y desafiante, es simple pero decisiva: si la disciplina tiene el poder de dar forma a una vida con sentido, ¿qué justificación queda para no comenzar hoy a ejercerla?